Muchas gracias, gobernador, muchas gracias, autoridades, muchas gracias por la exposición y a todos los compañeros y compañeras que se encuentran en este recinto sagrado. El tema del costo de los insumos, somos conscientes en el Ministerio de Agricultura y por eso ya estamos trabajando en hacer una ley que regule los precios de los insumos agropecuarios y que funcione parecido a como se hizo con los medicamentos, donde se puedan romper las patentes y de esta forma se pueda tener precios genéricos que permitan que se puedan reducir los precios de los insumos. En ese sentido, lo que diríamos es que la mesa técnica que ha trabajado ese tema, podemos invitarlo al trabajo técnico de la construcción de ese proyecto de ley para presentarlo al Congreso de la República y poderlo tramitar lo más rápido posible, de tal manera que podamos tener ese alivio en la política de insumos. Es un tema que es nacional y que por supuesto que ayudaría al sector de Pastos, Quillacinga y el departamento de Nariño. Señor ministro, una pregunta: ¿en cuánto reduciría los precios de los insumos que hoy tenemos actualmente? Eso es parte de la mesa técnica, por eso los estamos invitando para que participen en esa mesa técnica, podamos construir eso rápidamente y presentarlo rápidamente. Bueno, señor ministro, es decir que en el tema de reducción de los costos de los insumos, el Ministerio dice que se está trabajando un proyecto de ley, ¿cierto? Que se lo está trabajando para poder mitigar ese tema. Entonces, bueno, aquí la propuesta que usted nos hace es que se invita a la comisión técnica para la formulación de ese proyecto de ley. Entonces, ahí, señores autoridades, pues la petición sería clara, que se incluya desde digamos, de este momento y que se haga en el marco de la Mesa Regional de Concertación y con la participación, obviamente, de las autoridades y del equipo técnico delegado por las autoridades. Para que sea amplio en la construcción. Pero, ministro, nosotros sabemos que se va a presentar una nueva reforma tributaria. Eso es lo que ha dicho el ministro de Hacienda. Se va a presentar una nueva reforma tributaria. Y en esa reforma tributaria, la solicitud expresa es que haya exenciones de gravámenes a todos los insumos agropecuarios, maquinaria, equipos y herramientas, así como energía eléctrica. La revisión de los costos de energía eléctrica. Hoy muchos de los insumos no tienen gravámenes y en esa nueva reforma que se presente estaremos revisando eso. El tema de energía eléctrica es un tema que es del Ministerio de Minas y Energía, en el cual yo no podría aquí dar respuesta, pero en lo que tiene que ver con insumos estaremos trabajando. En lo de concentrados específicamente, concentrados y sales tiene 5% de IVA, señor ministro. Tenemos que revisarlo con el Ministerio de Hacienda. La propuesta es que en la nueva reforma se reduzca ese IVA a concentrados. Yo me comprometo a llevar la propuesta al Ministerio de Hacienda y por supuesto que haremos todo el trabajo para que eso se pueda dar. Compañero Richard, para tocar ese punto, señor ministro, primero yo creo que clarificar que no se quiere otra reforma tributaria, porque es que si no, por lo que alcanzo a mirar y a comprender de compañero Richard, estaríamos ya aceptando una reforma tributaria y ahí tiene que tener muchísimo cuidado el gobierno, porque no sé si quiera otra vez que se encienda el país, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si el gobierno no ha alcanzado a interpretar el rechazo de más del 70% del pueblo colombiano de que no quiere la reforma tributaria y pues querían meter otra, pues creo que ahí tal vez las cosas irían como a otro escenario. Entonces, primero, dejar claro de que no se quiere otra reforma tributaria. Segundo, yo creo que aquí este punto es uno de los centrales, señor ministro, y no solamente en Nariño, no solamente en las comunidades indígenas, sino de todo el sector campesino a nivel nacional, aunque nosotros creo
que tenemos unas herramientas que podrían ayudarle a avanzar para que se maneje un precio diferencial en los precios de insumos agropecuarios, abonos y otros. No sé, nosotros tenemos ya una ley de fronteras habilitada que podría decirlo para que de esa se pudiera aprovechar y poder ir pensando, y lo que aquí se quiere de manera concreta es un precio diferencial para que se pueda aplicar a los elementos, digamos, o a los abonos y fungicidas, que sea considerable. No es justo hoy, imagínense que hoy aquí en Nariño un bulto de abono esté casi alrededor de los 130.000 pesos para poder cultivar, y que cuando la gente va a vender sus productos precisamente prefiera dejar de allí de cosechar para que se pierdan los productos porque no le da. Entonces yo alcanzo a mirar que tal vez se nos está yendo un poquito ahí por la tangente, señor ministro, y sería como de concretar más cuánto efectivamente podría tener de reducción de manera concreta un bulto de abono con la alternativa y la nueva ley que usted pretende, porque si nos dice no, vamos a analizar, vamos a ver, pues de pronto se puede bajar unos 10 pesos y ya estaría cumpliendo. Entonces yo creo que en eso sí lo invitaríamos a que sea muy concreto, mucho más específico, explicando para que la gente se pueda tranquilizar y ir consciente, porque ese es uno de los motivos más grandes del paro, señor ministro. Con muchísimo respeto lo invitaría a que haga de manera más concreta, con un ejemplo, cuánto se reduciría. Así lo hicimos con el gas anteayer, señor ministro. Y le agradezco aquí al doctor Baena, al viceministro de Agricultura, aquí se estuvo, y de manera concreta se quedó que el cilindro de gas se respetaría el 45% de subsidio. Por eso es que queremos que en eso haya, sea más concreto, más explícito, porque la gente realmente lo que está esperando allá, si usted los escucha, en El Espino, en toda parte, en Nariño, ese agricultor que, vuelvo y repito, sufre, de que en eso le demos una propuesta, una respuesta mucho más concreta. Muchas gracias. Para ser más concreto con el punto, como lo dije, esto es un proyecto de ley que está en construcción. Hoy no está regulado el valor del precio de los insumos. Lo que queremos hacer es un proyecto de ley que nos dé dientes y que permita la regulación de los insumos. Y a partir de esa ley, entonces ahí sí vamos a saber cuánto se va a reducir los insumos. Por eso estamos invitando a la mesa técnica para que participen en la construcción del articulado. En paralelo, que ya no sería un tema de nivel nacional, porque esta revisión de esta ley aplicaría, o esta ley aplicaría para todo Colombia. En paralelo podemos revisar la ley de fronteras y si se le puede hacer una reglamentación que permita tener dientes para la aplicación de un precio de sustentación en la frontera. Vuelvo y repito, hoy no tenemos la normatividad que nos permita hacer esa regulación del precio de los insumos, como si es el caso del gas. Entonces, por eso la propuesta es concreta en la ley que toca hacer. Yo creo que orientemos el compromiso político que se tiene que hacer frente a hacer la gestión a través de ustedes, que son los representantes del gobierno nacional, de la exclusión del IVA en los insumos agropecuarios y procesos agroindustriales. Lo que pasa es que ya se habló si bien aquí es cierto, que no vamos a hablar de reforma tributaria. Estamos hablando que no se va a hablar de reforma tributaria, por eso yo preferiría que ese punto de reforma tributaria no sea tocado acá, lo dijeron las autoridades, entonces no vamos a hablar de reforma tributaria. Venga, yo creo que cuando hablamos del tema agropecuario, hablamos de la única forma de sustento que tienen las familias en todos los pueblos pastos, Quillacingas y en todo el departamento. Yo creo que eso es un punto álgido donde queremos tener una noción clara. Un proyecto de ley se puede demorar cierto tiempo, pero en ese cierto tiempo no hay garantías de que se pueda
hacer algo, ya que los precios se han disparado de una manera abrupta. Entonces yo creo que tenemos que hablar claro, porque la comunidad presente que está el día de hoy